Buenas, estamos hoy, un día 2 de marzo del año 2024 después de Jesucristo. Vamos a hacer un video acerca de el metro de Bogotá, y vamos a ver unas situaciones de lo que ha sucedido aquí con el metro de Bogotá, que hasta apenas se está construyendo en estos medios ya en este año 2024, después de 60 años, 70 años de haberse hecho los primeros estudios de este transporte férreo, el metro. Entonces vamos a hacer una introducción de la historia del metro. Sabemos que el metro es un sistema ferroviario urbano ubicado dentro de una ciudad y sus áreas metropolitanas. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en las grandes ciudades, uniendo diversas zonas y sus alrededores, con alta capacidad y frecuencia y de forma segregada a otros sistemas de transporte. Los ferrocarriles metropolitanos se construyen de forma subterránea o en superficie, aunque la mayoría de sistemas utilizan modelos mixtos donde se combinan tramos en ambas modalidades. Entonces vamos a ver algo de la historia de los metros en el mundo, de este transporte férreo, de transporte de pasajeros, el metro. Y vamos a ver que el primer metro que existió aquí fue en un país europeo, se llamaba Inglaterra, fue en Londres. En 1843, el inglés Charles Pearson propuso, como parte de un plan de mejoras para la ciudad de Londres, abrir túneles subterráneos con vías férreas. En 1853, tras 10 años de debates, el Parlamento inglés autorizó la propuesta y en 1860 comenzó la construcción. El 10 de enero de 1863 abrió la primera línea de metro con locomotoras de vapor. El primer metro que existió fue en Londres. Se llamaba el Metropolitan Railway, inaugurado en 1863 con 6 kilómetros de longitud. Ese fue el primer metro que existió en el mundo, el metro de Londres, en Londres, la ciudad de Londres. La siguiente ciudad en tener metro fue Nueva York, cuya línea más antigua, que estaba totalmente separada del tráfico, la West End, estuvo en uso desde el mismo año que el subterráneo de Londres, 1863. Estos son los dos metros más antiguos que existen en el mundo. El primero fue el de Londres y el segundo en la ciudad de Nueva York, 1863. Tenemos que el primer tren subterráneo del mundo hispanoparlante fue el de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado en el año de 1913 y antecediendo al de Madrid por espacio de 6 años. Entonces, aquí en Sudamérica, el primer metro o transporte masivo férreo fue el de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año de 1913. Después siguió el metro expandiéndose por todas las ciudades de Asia y de Europa y de Norteamérica. Y es así como vemos que hoy en día la ciudad donde más existen metros, o el país donde más existe este transporte masivo de pasajeros, es en China. En el siglo XXI, la mayoría de las nuevas expansiones y sistemas se ubican en Asia, con China convirtiéndose en el líder mundial en expansión de metro, operando algunos de los sistemas más grandes y concurridos, mientras posee casi 60 ciudades que están operando, construyendo o planificando un rápido sistema de tránsito de metro. Entonces esto ha sido una pequeña historia de lo que ha sido este transporte masivo de pasajeros en
en el mundo, aquí en Europa, en Norteamérica, en Asia. Entonces ahora, ya después de hacer esta introducción, vamos a ver ahora el metro de Bogotá. Y entonces el metro de Bogotá que se está construyendo este año 2024, 2 de marzo de 2024, ya está construyéndose la primera línea del metro en Bogotá. Ya se están colocando los pilotes de cimentación, o sea, donde va contenido toda la estructura de este transporte férreo de pasajeros. El metro de Bogotá es un proyecto de transporte masivo que busca mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá. La construcción del metro de Bogotá ha sido objetivo de debates y estudios desde 1949, cuando el alcalde Fernando Mazuera enterró los rieles del tranvía y acabó con este medio de transporte. Entonces, desde el año 1949 se está estudiando la posibilidad de hacer un metro, y hasta ahora, en estos años, en el año 2024, en el siglo XXI, es que se está construyendo el metro de Bogotá. El primer diseño del metro de Bogotá se consiguió en 1996, y durante la alcaldía de Antanas Mocus se contrató otro estudio detallado para la elaboración del plan maestro del transporte de Santa Fe de Bogotá, con la firma japonesa JICA. Posteriormente, la construcción del metro de Bogotá fue el proyecto bandera de Antanas Mocus, Samuel Moreno, Clara López, Gustavo Petro, Enrique Peñalosa, Claudia López Hernández y Carlos Fernando Gaitán. Entonces, aquí en Bogotá, como vemos, desde el año de 1949 se está estudiando la construcción de un metro, y solamente hasta este año, hasta estos años recientes, se comenzó la construcción de la primera línea del metro en Bogotá, y ya en este año 2024 existe o se está construyendo el metro aquí en la ciudad de Bogotá. Las características del metro son: en construcción, líneas 2, número de líneas 2 por ahora, número de trenes 30, número de vagones 6 por tren, servicios, transporte masivo, frecuencia 100 segundos en hora pico, velocidad media 43 kilómetros por hora, operador Metro Línea 1 SAS. Esas son las características del metro de Bogotá que está construyendo actualmente, vuelvo a decir. Y ya como expliqué anteriormente, el metro de Bogotá ha sido un tema de estudio desde 1949, cuando el alcalde Mazuera Gómez hizo desaparecer el sistema de tranvía que existía en la ciudad en esa época, que era el sistema de transporte público, para transporte masivo de pasajeros que existía en esa época, el tranvía. Entonces vemos que es así como hoy en día, hasta ahora en el año 2024, se está construyendo este metro aquí en la ciudad de Bogotá, y ya se están colocando las primeros bases de los pilotes de cimentación, o sea, donde va a cimentar la estructura del metro con sus rieles y con todos sus elementos para el transporte masivo de pasajeros aquí en Bogotá. Esto ha sido un tema de muchos años de estudio, de muchos años de estudiarse este sistema masivo, pero nunca se procedía a iniciar ninguna obra hasta ahora. En estos años vuelvo a establecer en que ya se está construyendo, hoy en día, año 2024, el metro de Bogotá, y esperamos que este metro empiece a funcionar en el año de 2028, se inaugura en el año 2028, o sea, más o menos dentro de 4 años, y esperamos que este metro no tenga retrasos, y al fin Bogotá pueda tener el famoso metro que ya tienen las ciudades como Lima, Perú, y Quito en Ecuador, etcétera, países que
ya tienen el metro, este sistema masivo de pasajeros desde hace ya unos años, mientras que nosotros aquí en Bogotá, Colombia, estuvo rezagada en este transporte masivo de pasajeros, que es el transporte que se usa en los países más modernos del mundo y uno de los sistemas de transporte más modernos del mundo que existen actualmente en el siglo XXI, después de Jesucristo. Yo soy Francisco y estoy aquí en Bogotá, Colombia, un día 2 de marzo del año 2024, después de Jesucristo.